ovnis, espiritismo, brujería, ocultismo, fenómenos extraños, esoterismo. Ese es nuestro universo. Bienvenidos a Espacio Paralelo. Los 10 peores métodos de tortura de la historia. A lo largo de la historia de la humanidad se han infringido innumerables métodos de tortura. En este vídeo te muestro los que yo considero los 10 más crueles. Número 10. La gota china. La llamada gota china o tortura de la gota del agua es un método de tortura psicológica. Consistía en inmovilizar a un reo sentado o tumbado boca arriba, de modo que le cayera sobre la frente una gota de agua fría cada 5 segundos. Después de algunas horas, el goteo continuo provocaba un daño físico en su piel, similar al que sufre en la yema de los dedos después de un baño de inmersión. Pero la verdadera tortura para la víctima era la locura que provocaría el no poder dormir, debido a la constante interrupción de las gotas, ni tampoco poder beber esa agua cuando la sed atacara, con lo cual, a los pocos días, sobrevenía la muerte por paro cardíaco. Número 9. El potro. El potro o eculeo era un instrumento de un método de tortura en el que el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno. Al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, usualmente dislocándolas, pero también pudiendo llegar a desmembrar. Sin embargo, el método de tortura del potro usado por la Inquisición española fue diferente, ya que consistía, según Henry Kamen, en atar al prisionero fuertemente a un bastidor o banqueta con cuerdas pesadas en torno al cuerpo y las extremidades, que eran controladas por el verdugo y que iba apretando mediante vueltas dadas a sus extremos. Con cada vuelta, las cuerdas mordían la carne atravesándola. Número 8. El garrote vil. El garrote vil o garrote fue una máquina utilizada para aplicar la pena capital. El mecanismo del garrote en su forma más evolucionada consistía en un collar de hierro, atravesado por un tornillo que acababa en una bola o punta. Al girarlo causaba a la víctima la rotura del cuello. La muerte se producía por la dislocación de la apófisis odontoides en la vértebra axis sobre la atlas en la zona cervical de la columna. Si la lesión producida aplastaba el bulbo raquídeo o rompe la cervical con corte medular, se produce un coma cerebral y la muerte instantánea. Se llegó a utilizar en España también en los años 40. Número 7. La pera de la angustia. La pera de la angustia, también conocida como la pera veneciana o pera vaginal, era un instrumento de tortura consistente en un objeto metálico con forma de pera, que era introducido en la boca, vagina o ano de la víctima. Una vez en el interior de la cavidad elegida, se abría produciendo numerosos desgarros. Este artefacto era introducido en la cavidad vaginal, oral o anal, según el delito del que estuviese acusado el torturado. Una vez dentro, la pera incluía un tornillo o manivela que hacía que se abriese al girarlo, provocando un desgarro muy doloroso. Existía una variante que además desplegaba unas púas metálicas. Número 6. El divisor de rodillas. Su objetivo no era la muerte, sino infringir el mayor dolor posible y dejar inútil por completo a la persona.
A medida que el artefacto se contraía, quebraba y cortaba la pierna de la persona por la rodilla. Aunque estaba diseñado para destrozar las rodillas de los criminales, el verdugo no les hacía feo a otras partes corporales. El torturador simplemente tenía que girar la manija para que las extremidades filosas devoraran lo que se encontraran en medio. Digamos que era una especie de aperitivo antes de comenzar la verdadera mutilación. La víctima, si no llegaba a morir, jamás podría volver a utilizar sus extremidades. Número 5. El toro de Falaris. El toro de Falaris es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye a Falaris, tirano de Acragas, Sicilia, que murió en el año 554 a.C. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo, murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris cuando les presentó el instrumento. Número 4. Desollamiento. Recibe el nombre de desollado, un método lento de acabar con la vida del preso y usado en varias culturas. La víctima permanece atada para que no pueda moverse y luego se va cortando tira a tira su piel. Normalmente eran muchas personas las que participaban en el corte. Los motivos por los que el criminal moría era debido a muchos factores: pérdida de sangre, shock, infecciones, hipotermia, etc. Un proceso que podía extenderse durante muchas horas. Número 3. Empalamiento. Empalar ha sido desde el siglo XVIII a.C. una de las maneras más crueles y ejemplarizantes que ha tenido los estados para asustar a los que subvertían de alguna manera el orden establecido en temas que consideraban principales. El empalamiento, en cualquiera de sus modalidades, ha sido utilizado por culturas muy diferentes en todo el mundo a lo largo de la historia. Según la definición de qué es empalar, el empalamiento consiste en la penetración de un humano por un objeto como una estaca, un palo, una lanza o un gancho, a menudo por la perforación completa o parcial del torso. Este método fue muy utilizado por Val III de Valaquia, conocido como Val el Empalador o Val Drácula. Número 2. Águila de sangre. Águila de sangre fue un método de tortura y ejecución que es mencionado en la literatura de algunas sagas nórdicas. Se supone que como rito de sacrificio humano. La acción se ejecutaba abriendo a la víctima desde la columna vertebral, cortando y abriendo las costillas de forma que parecían alas manchadas de sangre, y sacando los pulmones hacia afuera. La herida abierta se cubría con sal. Número 1. La sierra. La sierra era un método de tortura que empleaba una sierra. Se aplicaba a menudo a homosexuales. La persona era colgada boca abajo y era cerrada verticalmente por el medio, empezando por la ingle. A consecuencia de la posición invertida del condenado, se aseguraba suficiente oxígeno al cerebro y se impedía la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no perdía el conocimiento hasta que la sierra alcanzaba el ombligo e incluso el pecho, según relatos del siglo XIX. Todas estas formas de tortura son horribles, ¿verdad? Ahora decide tú mismo cuál de todas es la más cruel.